Amén. Dice Romanos capítulo 15, dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando el hermano Edgardo, nuestro pastor, expuso antes de ayer Romanos 14, vimos el tema de los hermanos débiles en la fe y bueno, y ese tema prácticamente abarcó todo el capítulo 14, todo lo que habló mi hermano Raúl, que está acá, y ahora parte del capítulo 15 también está tocando el tema de los hermanos débiles. Pues, como venía diciendo cuando empecé, otra cosa que realmente yo había interpretado mal, y muchos hemos interpretado mal, nos enseñaron mal también. Nosotros en la iglesia, cuando veíamos a un hermano que realmente que no salía de la vida de pecado, de la vida de la falta de oración, de la lectura, esa vida de que indolente, nosotros nos decíamos, bueno, hay que ayudarlo, es un débil en la fe. Pero no, Romanos nos enseñó que un débil en la fe es alguien que por temor a ofender a Dios se pone carga sobre sí mismo a tal punto de hacer más de lo que Dios está pidiendo. Por ser débil en la fe, no come cierto tipo de comida porque cree que comiendo está poniendo triste al Señor o está en desobediencia. Entonces no es lo que yo pensaba, que, mira, este es un débil en la fe porque siempre está en el pozo del pecado. No, al contrario, un débil en la fe era alguien que tenía una conciencia tan atormentada por no de fallarle al Señor, que se ponía sobre sí cargas que realmente Dios no te está pidiendo, ya sea por obedecer el día del Señor, ya sea por no comer esto y por muchas otras cosas. Ahora, gracias a Romanos, cuando vemos a alguien que no quiere abandonar el pecado, no hay contemplación. Le decimos, hermano, esto es lo que pide el Señor, que abandones la vieja vida, que vivas en el espíritu y no en la carne. Y bueno, gracias a Romanos que tenemos esta nueva visión. Ahora lo que vamos a seguir compartiendo, el primer versículo dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Para hacer esta introducción, algunos se preguntarán el título que hemos mandado por WhatsApp, que era el Éxodo cristiano, le puse yo. Éxodo cristiano, ¿qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Lo que pasa es que me gustaría en esta noche, si pudiéramos por un momento comparar nuestra vida cristiana con el éxodo del pueblo de Dios judío, que precisamente está plasmada en el libro de Éxodo, ¿no? Que tomemos cómo es nuestra vida cristiana. Los judíos fueron rescatados de la servidumbre de Egipto y nosotros fuimos rescatados de las servidumbres del pecado. Ellos transitaron 40 años en un desierto para llegar a la tierra prometida. Nosotros, desde que hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado, estamos transitando este desierto hasta llegar a nuestra tierra prometida, que hoy reflexionaba, mi tierra prometida no es el cielo, es encontrar al Señor,
es verle cara a cara. Él es mi tierra prometida. Él es lo máximo. Con Él ni siquiera me hace falta la luz, porque Él va a ser la luz. Entonces, dice en el Nuevo Testamento, dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pero quiero llevarte un poquito más lejos. El Éxodo, cuando salieron ese primer día, ese segundo día de Egipto, ¿cuántas personas salieron? Se calcula que salieron más de 1 millón de personas. ¿Por qué? Hay un pasaje, por ejemplo, en Números, capítulo 1, versículo 45 al 47. Dice: y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. O sea, y ya de paso leo número 1:1, el mismo capítulo, el primer versículo. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo. O sea, al segundo año hicieron un censo y dice que de todas las tribus de Israel, excepto de la porción de los levitas, fueron contados todos los varones mayores de 20 años que podían ir a la guerra. Y eso dio un resultado de 603.550 personas. No estaban contabilizados las personas lisiadas, que no podían ir a la guerra, las personas mayores, no estaban contabilizados los chicos y las chicas menores de 20 años, y no estaban contabilizadas todas las mujeres, todas las esposas de todas estas personas, tampoco. Por eso se dice que más de 1 millón de personas salieron de Egipto cuando salieron. Y ese es el Éxodo. Y quiero que te imagines por un momento que de repente salieron de una ciudad a caminar hasta llegar a la tierra prometida, ancianos, jóvenes, padres de familia, algunos tenían bebés en brazos porque no llegaron a caminar, lo tenían que llevar cargando, otros estaban lisiados, otros estaban, ya lo dije, eran mayores de edad, ancianos, mujeres, imagínate cómo es ahora, excedida en peso para caminar, años, hijos que apenas caminaban, hijos de 10 años, 11, que tenían ganas de correr y perderse entre la multitud. Y bueno, y empezó esa caminata. ¿Y qué puede pasar en una caminata de más de 1 millón de personas? Y que vos pasa un día, 2 días, y de repente te empezás a hacer el grupo de todos los días. El que viste ayer toda la tarde, las mujeres con que tu mujer habló mientras iban caminando, y ya el otro día los esperás a ese para seguir el camino. Te empezás a preguntar, no arranquemos, que pasen hasta, porque el que estuvimos ayer con él, ¿viste? Se quedó dormido, vamos a esperar un poquito. Y vas día tras día creando el grupo de la caminata. Por más que haya 1 millón de personas, quizás vos te muevas en un radio de 50 metros adelante, atrás. Al otro día vas esperando a las mujeres con que hablaste, a los hombres con que conversaste. Tus hijitos buscan de amistad a esos otros chicos de 11 años, 12 para corretear. Y así sigue el éxodo, ¿sí? Y de repente vos empezás a tener un grupo más chiquito de ese 1 millón de personas, que te vas viendo, a la noche se van compartiendo los enseres, porque alguno tenía cacerola, el otro que no tenía. Quiero que tengas esta imagen, porque así es nuestra vida cristiana. Nuestra congregación de Cucha Cucha es ese radio de 50 metros de todo un gran pueblo que va a la tierra prometida. Y dentro de ese radio tenemos gente como yo, de mi edad,
hay bebés, hay ancianos, hay lisiados, hay que nos esperamos a la mañana siguiente para que todos juntos vayamos, que nos vamos viendo las necesidades del uno, del otro, le vamos prestando cosas porque sabemos que está acá y después me la va a devolver, no está a 15 kilómetros hacia adelante. Empezamos a compartir, hoy cocino yo, mañana vos, me sobró esto, armonía, comunión, ¿sí? Y estando ahí, caminando en este camino hacia la tierra prometida, ¿te imaginas las personas que eran fuertes, ¿no? La obligación moral que tenían de llevar al que se está quedando, la obligación que tenía de que nadie se pierda, que no se queden, de ayudar, de ver la necesidad del otro, de ayudar con el chico de mi hermano, de mi amigo, que me ayuden a mí, soportar, alentar. Mi obligación de decir, pero qué, acá falta alguien, ¿te acordás? Sí, ¿a dónde está? Miren lo que dice Lucas capítulo 2, 43 al 44. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, María y José. Y cuando tuvo 12 años, Jesucristo, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando ellos que estaban entre la compañía, anduvieron camino un día. ¿Vieron? Otro más chiquitito, un peregrinaje de mucho menos personas que iban a Jerusalén. Ya María y José decían, y Jesús debe estar acá con los parientes para allá. ¿Y dónde está Jesús? Y debe estar más atrás. Y en ese buscarlo tardaron un día, hasta que después se volvieron a Jerusalén, donde lo encontraron a Jesús haciendo preguntas a los doctores de la ley. Eso es el Éxodo, hermanos. Esta caminata que Dios nos dio es algo que me imaginaba, cientos y cientos de personas, todos con una senda. Quizás alguno haya querido caminar lejos del pueblo. Aparte de que había ordenanzas de que el pecador el que estaba inmundo tenía que salir del campamento. Pero el que estaba lejos, nadie lo veía, si se retrasaba, si no se retrasaba. Nadie lo podía seguir, nadie lo podía ayudar cuando se cayó en un pozo. Pero el resto caminaba así, como camina Cuchacucha, un radio de 50 metros. Y eso es el Evangelio, hermanos. Tenemos que entender que nosotros estamos en una gran caminata en la Cuchacucha, en nuestra congregación. Pertenecemos a la gran turba de 1 millón de personas y de cientos de millones de personas que caminaron a la tierra prometida y estamos caminando. Pero en esta caminata, hermanos, realmente tenemos que empezar a poner la vista en todos los hermanos, en todos los hermanos. No podemos arrancar un día sin saber qué pasó con el hermano, si lo tenemos que esperar, si lo tenemos que ayudar, si lo tenemos que alentar. No podemos pasar un día caminando sin saber dónde está mi hermano, qué está haciendo, qué le pasa. Y el Evangelio es esto, porque quiero que pongamos la vista en la congregación, en las necesidades de los demás, en edificar. El libro de Romanos es un libro que 2 veces habla de edificarnos mutuamente los unos a los otros. Con esta mente, así, con todo lo que he hablado hasta este momento, ahora sí vamos a leer capítulo 15, el versículo 1, que dice así: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, esta palabra soportar es una traducción que no quiere decir simplemente aguantar. Uy, lo estoy soportando, uy, lo estoy aguantando. Este soportar significa cargar y llevar. Esto significa tomarlo
y avanzar. Este es el soportar de esta traducción. Así que los que somos fuertes debemos tomarlo, ¿no? Y llevarlo, no de mala gana aguantarlo. Los fuertes tienen que soportar las flaquezas de los débiles. Hermanos, el que es fuerte, Pablo acá se consideraba fuerte, él habla de él, dice los que somos, porque Pablo se consideraba fuerte, pero nos está diciendo que el ser fuerte te trae una gran responsabilidad, una carga. No podés ser fuerte para vos mismo. Esa fuerza es para, precisamente Dios nos las dio para cargar a los débiles, para ayudar, para mirar por el otro, para estar ahí cuando el otro nos necesita. Y esa es una obligación moral. Yo no, como peregrino no puedo avanzar solo. No puedo indolentemente seguir adelante y no me importa nada a mi alrededor. Somos un cuerpo. Tenemos que tener ese espíritu de grupo, de que todos tenemos que avanzar. Cuando vos meditas en Hebreos que dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo corramos con paciencia la carrera? ¿Cómo voy a correr una carrera con paciencia? Yo la carrera, la vez que es lo más impaciente posible con todo. Pero nos está hablando de no una carrera de los 100 metros, sino de una especie de maratón, una carrera de resistencia. El premio es al que llega, no al que llega primero, al que aguanta, al que soporta. Por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto, el éxodo es lo mismo. No es para correr, es para llegar todos juntos, es para mirar, es para soportar, es para cargar al que se está quedando. Dice, el que es fuerte ayude al que es débil. Pablo se incluía y dice, y no nos agrademos a nosotros mismos. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Hermanos, en Gálatas capítulo 6, Gálatas 1, versículo del 9 al 10, dice así, lo tengo acá, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, si alguien te predica un evangelio diferente, sea maldito por Dios. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, el mismo Pablo nos dice que al primero que tenemos que agradar es a quién, a Dios. Si yo agradara a los hombres no puedo ser siervo de Jesucristo. ¿Sí? Cuando acá Romanos te dice que no nos agrademos a nosotros mismos, está diciendo no busques tu beneficio, pero no nos está diciendo mirá, tenés que agradar al otro en todo. No, agradar en todo lo que Dios quiere. Si primero está el Señor, el que quiere quedar bien con todos, no enojarse con ninguno, bueno, esa es tu verdad, ese desagrada a todos y en especial a Dios. No te está diciendo esto, pero te está diciendo que no te busques a vos mismo el estar vos bien. Tenés que tener una vista de mirar al cuerpo, de mirar a los demás. Si sos fuerte, tenés una responsabilidad de llevar la carga del que se está quedando, de ayudarlo, de alentar, de darle la palabra que necesita, de mirar qué es lo que está pasando a tu alrededor. Hermanos, la iglesia de estos últimos tiempos es una iglesia que tiene mucho lo que se dice el evangelio social, ¿no? Vamos a hacer una merienda para los pobres de allá, vamos a llevarle ropa a los pobres de allá, a los de acá, muy social, pero muchas veces no estamos poniendo la vista en el cuerpo de Cristo, en nosotros, en el tiempo que necesitamos para ayudar a los hermanos.
tanto económicamente, tanto materialmente como espiritualmente. Grandes eventos para el mundo, mirá, le damos de acá, de allá, pero nuestra primera obligación es con los hermanos, con el cuerpo de Cristo. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve enfermo y no me diste de beber. ¿Cuándo, Señor? Cuando no le hiciste a uno de estos pequeños mis hermanos. Eso no es el mundo, eso es la iglesia. La iglesia es. Entonces, también dice en el Nuevo Testamento, si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, el Nuevo Testamento y Pablo en especial siempre nos está recalcando de que somos un cuerpo, de que somos uno en el Señor. No somos lobos solitarios, somos un cuerpo. Hay gente que habla muy bien, que predica, pero de repente te dice, no te congregues porque ahí te hacen esto, lo otro. Un lobo solitario. No, hermanos, nosotros somos un cuerpo. Nosotros nos tenemos que ayudar los unos a los otros para que todos, la mayor cantidad, entre a la tierra prometida. Que caminemos juntos, que velar los unos por los otros, edificándonos los unos a los otros. No, prácticamente no hay mucho tiempo para mirar afuera y tirar perlas a los chanchos. No hay tanto tiempo. Tenemos que empezar realmente a ver por la vida de todos los hermanos. Amén. Dice versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hermanos, yo te quiero agradar, pero como dije antes, en lo que sea bueno para tu edificación. No, para agradarte no te voy a decir sí a todo. Para agradarte no voy a ocultar tu pecado. Para agradarte no me voy a callar. Pero si lo que yo te quiero agradar en algo, en lo que sirva para tu edificación. Que mis charlas, que todo lo que te pueda dar para que a vos te vaya mejor, para que vos seas edificado, todo lo tengo que hacer. Es mi obligación. Yo no me puedo salvar solo. Yo tengo que ver a los demás. Dice porque, el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, esto, ¿de dónde saca Pablo esta palabra? Bueno, está evocando a un salmo. El Salmo 69, versículo 9. El Salmo 69, versículo 9 es como si Jesucristo le estuviera hablando al Papá, a Dios. Y le dijo, Jesús le está diciendo a Dios, porque me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Está diciendo, es lo que se llama un salmo mesiánico, donde Jesús le está diciendo a Dios, yo tengo celos por tu casa. Y aquel que te quería ofender a ti, yo me cargué esa ofensa. Yo la cargué. ¿Me entiendes? ¿Y por qué lo evoca esto? Esto significa, bueno, primero que está dirigido a Dios como si Cristo le hablara, diciéndole, por amor a mi pueblo, tomo sobre mí mismo los vituperios hechos contra ti. El celo por la casa de Dios, el que consumía al que hablaba, Jesucristo, según se lo describe en este pasaje del Antiguo Testamento, la lección implícita es que también los creyentes fuertes de la nueva dispensación han de estar llenos de celo y deben estar deseosos de hacer sacrificios, no solo por sus hermanos débiles, sino también y más aún por Dios. Deberían esforzarse por promover su gloria. Hermanos, Jesucristo le está diciendo al Padre, todo el que te quería ofender, yo cargué esa ofensa. Pero ¿de dónde arrancó? De la primera parte del versículo. Me consumió el celo de tu casa. Hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, primero tenemos que ser celosos por las cosas del Señor. Tenemos que ser celosos para que realmente toda la gloria sea para el Señor. En cada aspecto de la vida de la casa de Dios.
todo sea para la gloria de Dios. Tenemos que ser celosos, no para nosotros, para que nadie le robemos, queriendo o sin querer, nada de la gloria de Dios. Tenemos que velar por la alabanza de mi iglesia, tenemos que estar atentos a la palabra que se predica en la iglesia, tenemos que estar atentos a las actitudes que estamos teniendo, porque todo tiene que ser para la gloria del Señor. Entonces Jesús dijo, el celo de la casa me consume. Y Pablo te está invitando a vos y a mí, que a nosotros también nos pase. Las cosas del celo de mi congregación a mí me consume, que todo ande bien para la gloria de Dios. Que se salven las almas que Dios quiera, que esas almas que vengan, que tengan su alimento, que podamos ayudarla materialmente y espiritualmente. Todo, yo como si fuera mía la obra, eso es, como si fuera mía. ¿Se acuerdan cuando una vez hemos visto rogad al Señor de las mies que envíes más obreros a su mies? Hermano, el obrero nunca va a rogar al patrón que mande más gente para que hacerse más rico el patrón. Pero el que tiene la camiseta puesta ruega al patrón que por favor mande más obreros porque va a ganar más plata y porque está viendo por los intereses de su Señor. Nosotros, como hijos de Dios, también estamos en la casa de Dios y tenemos que ser celosos por las cosas de Dios. Y ahora el segundo punto. Jesús cargó en sí mismo toda la rabia que le querían dar hacia Dios, las cargó Él. Y nosotros también tenemos que ser igual. Nosotros también tenemos que absorber un poco de esa maldición que el mundo maldice al Señor. Hay una forma que tenemos de hablar que estoy meditando mientras preparo esto, que es muy propio de lo que a veces tenemos que exhortar, ¿no? Que decimos, mira, no te enojes conmigo, enojate con Dios. No te enojes conmigo. Yo no te digo nada. Vos enojate con Dios porque esta es la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Quizás leyendo esto cambie mi actitud. Sí, enojate conmigo también. Enojate porque te quiero decir lo que Dios dice. Y yo también quiero llevar un poco de ese enojo. No, ya no te voy a decir más, enojate con Dios. Yo también quiero llevar un poco de ese enojo porque quiero cargar los vituperios de los que quieren andar mal con Dios. Así que si tenés que enojarte, hermano, porque te estoy dando la palabra, enojate conmigo. Es una gloria poder llevar un poco de ese vituperio. El Señor se los cargó todo. Y Pablo nos está invitando que también nosotros hagamos lo mismo. ¿Y por qué quiero llevar también ese vituperio? Porque quiero tener celos por las cosas de Dios. Maldito el que fuera indolente en las cosas del Señor. Nosotros tenemos que ser celosos por todo. Cuando se pierde un alma no lo perdió la iglesia de Cuchacucha. Lo perdió nuestro cuerpo. Me duele a mí, porque yo sufro por la obra del Señor. Ese tiene que ser mi sentir. Ese tiene que ser el sentir de todos nosotros. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo vuelvo a repetir, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, acá Pablo está diciendo que todas las cosas que se habían escrito, que para ese momento era todo el Antiguo Testamento, todo se había escrito para enseñanza nuestra. Y nosotros le podemos agregar algo más. Toda la palabra de Dios está escrita para nuestra enseñanza. La palabra enseñanza, algunas Biblias la traducen como instrucción, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una enseñanza y una instrucción? La enseñanza es, bueno, yo estoy aprendiendo para tener, la verdad, más cultura, mi mente más desarrollada. Quizás la enseñanza se pueda quedar solamente ahí, alojada, en una experiencia cultural, en una experiencia mental.
La instrucción es la enseñanza que se hace carne y se lleva a la práctica. Eso decía un teólogo que hoy leí, pero yo me acordaba, ¿saben de qué? Del servicio militar obligatorio. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa etapa, la primera etapa? La instrucción se llamaba. ¿Se acuerdan? ¿Y qué era la instrucción? Era un periodo de 40, 60 días que a los soldados le daban con un caño. Desde las 5 de la mañana, haciendo ejercicio todo el día, corriendo, cuerpo a tierra, la peor comida para que aprendan cuando estén en guerra lo que es estar un día sin comer, 2 días. Mi hermano tenía 100 kilos cuando hizo la instrucción, terminó con 40 más o menos. Y así todos entrábamos gordos, yo me la salvé, gracias a Dios. ¿Y cómo se llamaba instrucción? ¿Por qué? Porque era enseñanza con práctica. Te enseñaban a tirar con un arma, te enseñaban a usarla, te enseñaban lo que era correr 20 kilómetros para buscar un objetivo. No era teoría, era teoría práctica para que se te haga carne y para que vivas eso. Y creo que acá está diciendo lo mismo, que toda la escritura es para una instrucción nuestra, o sea, para que la vivamos y para que se haga carne, para que no solamente quede en nuestra mente. Entonces dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra instrucción se escribieron, para que la pongamos por práctica. Nosotros cuando leemos que un José, que hoy estaba comentando mi hermano, José huyó de la hija, de la esposa de su jefe, Potifar, ¿él se llamaba? Potifar. ¿Eso para qué está? ¿Para qué Dios lo pone en la palabra de él? Para que sea mi enseñanza, mi instrucción, para que yo huya cuando esté en un peligro de caer en pecado, para que aprenda lo que le pasó a otro y para que yo huya. ¿Para qué está en la Biblia el problema que tuvo David con Betsabé? Para que yo aprenda que no tengo que andar mucho tiempo mirando lo que no tengo que mirar porque voy a caer. Todo lo que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es una enseñanza para mí. ¿Para qué sirve la genealogía de Cristo en el libro de Mateo o de Lucas? Un montón, es una enseñanza para aprender de que Dios no se olvidó nunca de la mujer de Urías, que Dios no se olvida nunca de lo que nosotros le fallamos, hasta que nosotros realmente le pidamos perdón. Nos enseña la genealogía a saber que alguien como Ruth, alguien que era totalmente lejana al pueblo de Dios, puede pertenecer, de repente ser parte esencial del pueblo de Dios. Un montón de cosas sirve. Todo, la escritura es inspirada por Dios. Todo sirve, todo. Aunque vos digas, ¿y esto? Todo sirve. ¿Para qué? Para mi instrucción. ¿Por qué? Porque así como en el Éxodo tenía que hacer carne cada palabra del Señor, así nosotros, hermanos, nosotros estamos en Éxodo. Todo nos sirve. Dice, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿Por qué? Dice, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Lo único que puedo compartir en esta noche es que realmente cada vez que tú lees la palabra de Dios con el Espíritu Santo ahí hablándonos, realmente es una espada que nos hiere. Cuando vemos lo que Dios quiere y lo que nosotros somos, la diferencia de lo que Él desea y lo que nosotros estamos haciendo, es un cuchillo, hermanos. Cuando vos vas sinceramente a la palabra del Señor, no puede ser que te levantes de leerla sin realmente salir herido, porque realmente siempre te hiere la palabra del Señor, porque siempre hay algo para mejorar. Es raro que vos leas y te diga, estás todo bien, Jorge, sos un genio. No, al contrario, realmente uno se levanta diciendo, Dios me habló, ¿por qué? Porque hay algo que cambiar, porque hay algo que mejorar, porque hay algo de lo que me tengo que arrepentir. Entonces se necesita paciencia, paciencia, porque sabés que cada vez que vayas a la lectura, algo vas a tener que cambiar, algo está mal, algo te vas a tener que arrepentir.
La Escritura tiene esto: te hiere y te sana. Te hiere y te sana. Por eso están las dos palabras: paciencia y consolación. La Escritura, cuando estás herido, te consuela. Pero cuando vas realmente con humildad, te hiere. Porque es una espada. No dice la Escritura es una pluma, la Escritura es una media luna que vos vas a estar contento. No, es una espada. ¿Quién le gusta ir a una espada todos los días? ¿A quién le gusta ir a tener un encuentro con un filo de algo filoso, de un cuchillo, de una espada? A nadie. Por eso necesitas paciencia. Pero en las Escrituras tenemos la consolación, hermanos. No hay nada mejor que realmente ponernos a cuenta con el Señor a través de las Escrituras. Hermanos, el que no va a la Escritura no crece, no se edifica, se queda estancado. ¿Por qué? Por ese miedo de que siempre hay algo para cambiar, siempre hay algo para mejorar. Dice, para terminar, entonces, vamos al versículo 5 y 6. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hermanos, dice, terminando el versículo 5, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En la versión Dios habla hoy, dice, y Dios, que es en quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Qué significa este mismo sentir según Cristo Jesús? Bueno, es vivir conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Tengamos armonía, porque vamos a tener armonía y nos vamos a llevar bien los unos a los otros, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Qué ejemplo nos dio? Que se negó a sí mismo, que nunca quiso agradarse a Él, que lo hizo todo por amor de nosotros, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que se despojó a sí mismo. Eso es según Cristo. El hermano que se despoja, el hermano que está todo el día mirando para agradar, para poder ser de bendición en edificar a alguien, el hermano que se niega a sí mismo, el hermano que abandona las cosas de la carne, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, ¿cómo no va a tener armonía con el resto de los hermanos? Pero eso es vivir según Cristo, según el ejemplo que nos dio, porque Él nos dio un ejemplo para seguir. Dice, y ya terminamos, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dice, para que juntos, unánimes, todos juntos en armonía, glorifiquemos a Dios. Todo termina en alabanza. No sé si con esto quiero terminar. Todos estos primeros versículos de no agradarnos a nosotros mismos, de mirar por los demás, de ser de edificación, de andar según Cristo, todo eso termina en ¿qué? En una alabanza al Señor. Hermanos, alabar no es solamente cantar los coros cuando vamos a la iglesia. La vida que nosotros entregamos como sacrificio vivo y santo y agradable al Señor es lo que produce la alabanza a nuestro Dios. Con esto quiero terminar, hermanos. Me gustaría que quede en nuestra mente el éxodo cristiano, que estamos caminando, que quizás en nuestro radio de 50 metros, hoy yo lo llamo para mí cucha cucha. Ese es mi radio. Yo tengo que ver al que se está quedando, al que está débil, tengo que ver al que hace mucho que no viene, al que le falta algo. Ese es mi radio de mi peregrinación al encuentro con el Señor. Y mi vida no alcanza para darla
en ese lugar. Si tuviera 24 horas para trabajar para los hermanos, creo que no te alcanza. Que sea también el mismo sentir para vos, hermano. Que podamos salir de esta cuarentena del COVID con esta mente, de agradarnos a los otros, unos a los otros, de ayudarnos, de velar los unos por los otros y de ser de edificación. Dios te bendiga